Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando el segundo día del encuentro de Cine, Foto y Video 2023. Estamos en la sala 1 de Cineteca, en el Centro de las Artes. Gracias a quienes nos acompañan de manera presencial y gracias a quienes nos están acompañando en línea como medida emergente. Estamos muy contentas y muy contentos de recibir el día de hoy a Osvaldo Ruiz y a Teba González en la mesa que se titula Procesos documentales con salidas multidisciplinarias. Estamos buscando que el encuentro de cine, foto y video, además de evidenciar los cruces que hay entre estas disciplinas, genere discusiones y conversaciones más allá de las artes visuales, de la imagen, y que podamos empezar a involucrarnos de manera más tajante o enfática con otras disciplinas como la sociología, los contextos urbanos y las comunidades con las que convivimos o con las que retratamos y trabajamos. Sin más, les doy las gracias por acompañarnos. Osvaldo Ruiz, Teba González. Brevemente voy a decir el programa del día de hoy para que todavía puedan acompañarnos. A las 12:30 continuamos con la segunda mesa y nos acompaña Natalia Beristain y Tom Díaz. La mesa se titula Cruces entre realidades y ficciones. A las 3 de la tarde tenemos una visita a la bóveda de Cineteca Nuevo León. A las 4 tenemos la proyección de la película Ruido, dirigida por Natalia Beristain. Y a las 6:30 la película de Distrito Olvido de Tom Díaz. Tenemos varias actividades el día de hoy y les invitamos a que nos acompañen de manera presencial. Las dos mesas se van a estar transmitiendo también en línea. Agradecemos mucho al equipo de comunicación de Conarte por la respuesta y por el apoyo también. Y muchas gracias. Adelante, Osvaldo. Hola, buen día. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Abril, por la invitación a estar presente acá en Monterrey. Gracias a Conarte. Y bueno, es un gusto estar aquí en la Cineteca, en la Fototeca, con Teba, que ahora estuvimos platicando aquí para calentar un poco el motor de la charla. Y bueno, pues voy a presentar un proyecto que he estado realizando hace unos 6 años, más o menos, todavía no lo acabo, pero ya estoy terminando. Es un proyecto además que pude hacer por un apoyo recibido del ahora llamado Sistema de Apoyos para la Creación del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, agradecer ese apoyo que realmente es como una forma distinta de poder trabajar con tiempo, con calma, volviendo a los lugares para repetir algunas tomas y que eso permite como otra manera de relacionarse con el tema, de involucrarse con la imagen, etcétera. Entonces, el proyecto se titula Así todo lo sólido y luego, entre paréntesis, porque no está en todos lados, se desvanece en el aire, que es una frase, como ya sabrán, muy conocida del Manifiesto Comunista de Marx, ni más ni menos, pero que en este caso pensábamos junto con la curadora Ariadna Ramonetti, agradecerle también el acompañamiento que ella ha hecho a este proyecto de una manera con su investigación, con discusiones, con diálogos y con el proceso de curatorial en relación a las imágenes, a cómo presentarlas, a cómo leerlas unas con otras. Entonces son muchas imágenes, le pedí a Abril si podíamos nada más estar como pasándolas así igual de fondo. Igual son demasiadas, pero bueno, estarán como acompañando la charla mientras lo voy hablando. No iré hablando de cada imagen. Creo que está padre verlas ahí así como en grande. Es un proyecto sobre la ciudad de Monterrey. Yo soy de aquí de Monterrey, bueno, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Pero ya vivo fuera de la ciudad hace como 11 años, en la Ciudad de México, y en realidad nunca había hecho un proyecto sobre Monterrey. Había hecho un proyecto sobre las afueras de Monterrey, un proyecto sobre Anáhuac, Nuevo León, y luego había trabajado muchas cosas fuera de la ciudad,
Y cuando me voy a vivir fuera y regreso, mis papás viven por ahí en realidad muy cerca de donde están algunas de estas tomas, cerca del Topo Chico, en Villas de Anáhuac, ahí en San Nicolás. Y esto lo digo porque yo viví ahí desde los 80s más o menos, finales, y llegamos a vivir ahí de otra zona de San Nicolás y todavía se escuchaban en ese momento las detonaciones de dinamita de las pedreras. Finales de los 80, principios de los 90. El proyecto es un proyecto sobre las montañas de Monterrey o sobre la destrucción de las montañas de Monterrey, enfocado en la extracción de piedra caliza para producir cemento, para hacer con esto este material y luego construir con este material la ciudad y la infraestructura de la ciudad, la estructura de la ciudad y exportarlo obviamente, y además el proyecto como remata con, con un encuentro, con unas formas o molduras, en realidad el lugar se llama Molduras de León, con quien hablé ahí, con Patricia de León y su padre Armando de León. Pero más que las molduras como tal, lo que me interesó es el proceso de escultura decorativa, hecha en cemento, vaciadas en moldes de fibra de vidrio, que hicieron desde hace más de 40 años en ese lugar. Entonces lo que estamos viendo aquí, estas en particular son fotos tomadas en el Cerro de las Mitras, en unas pedreras que están ya ahora ya están abandonadas. Estas pedreras dejaron de trabajarse a finales de los 80, principios de los 90, y se iban moviendo hacia afuera de la ciudad. Sabemos que la pedrera, el proceso de extracción de piedra caliza contamina mucho porque es un polvo muy fino que se libera en la detonación para poder hacer que se desplome una capa de piedra. El proceso más o menos se ve ahí. Este es las piedras del primer desplome. Lo que se hace es que se quita toda la capa vegetal primero, se desmonta la montaña, luego se hacen unos barrenados donde se introducen cartuchos de dinamita y eso detona, se desploma una parte de la montaña, una capa vertical de montaña. Al caer se rompe en pedazos más pequeños y eso empieza ya a hacerse como proceso para triturar la piedra y convertirla en piedra triturada, en polvo más fino, que luego será el proceso para construir con eso el material, el clinker con el que se va a hacer el cemento posteriormente. Estas fotos en particular son de otro proceso que se hace también ahí en el Topo Chico, que sigue en operación porque contamina menos, es un proceso de corte, pero lo curioso es que es el mismo material, es la misma piedra caliza, cortada de otra forma, no con dinamita, sino con una sierra de cadena y luego con agua para que esta no se caliente, y se cortan bloques cuadrados o más verticales, rectangulares, que son más finos, que no contaminan tanto porque no se libera tanto polvo, entonces que el proceso puede continuar todavía en zonas habitadas. Pero es la misma piedra caliza cortada y luego pulida, lo que genera la textura de este material conocido como mármol negro de Monterrey. Y en realidad es una piedra caliza que está muy emparentada con el proceso de cómo se genera el mármol también. Es un material, vale la pena ahora creo decirlo, que no es mineral, sino que es sedimentario. Se produce por medio de sedimentación de lechos marinos bajos, de cuando esto era mar, hace más de 80 millones de años, y van depositándose pequeños pedazos de cal, fragmentos de conchas de animales que tienen esta formación, y se van depositando en los lechos del mar,
la presión, la temperatura, por muchos millones de años va condensando el material, haciendo esta simulación de solidez. También de ahí era un poco la importancia del título. Y este material es muy útil para la construcción en todo el mundo porque se devasta muy fácilmente, es ligero de alguna manera porque no es un mineral sólido, sino que es algo que se puede devastar y convertir en polvo muy fácilmente. Y además hay un ejemplo del que no tengo una imagen, todavía no la he hecho, pero la tendré que hacer, donde un pedazo de esta piedra caliza, o ahí de este mármol negro, que en realidad son lo mismo, nada más el proceso es distinto y se pule de otra manera, si se deja dentro de una solución de ácido muriático, la piedra caliza se deshace por completo, se convierte en cal, en agua y en CO2. Y entonces el proceso se puede ver en vivo, lo dejas y es como si fuera un Alka-Seltzer que empieza a disolverse en el agua y a convertirse en los químicos que la componen. Todo esto me interesaba contarlo porque está detrás de la elaboración del material. Es decir, es un material que no es mineral de origen, que se forma por desechos orgánicos y por cal. A lo largo de millones de años forma estas grandes montañas y entonces se utiliza para construir. Es un material que empezaron a utilizar los romanos hace más de 2000 años. De ahí viene el nombre de cemento. El material se llamaba, ellos lo llamaban opus caementum, que era obra construida con piedra partida, era como la traducción literal. Y sin embargo, lo que tenían los romanos para trabajar este material, todavía con la época industrial no se han alcanzado como esta forma de la calidad del cemento. La manera de utilizar la cal, porque el cemento es una mezcla de piedra caliza, cal, fierro y otros componentes dependiendo de la dureza que quieran darle al cemento. Los romanos trabajaban la cal de una manera que se autorreparaba y eso permitía que las obras duraran durante mucho más tiempo. Al hacerse una grieta y entrar en contacto con agua, la cal reaccionaba y tapaba de alguna forma, se vuelve a solidificar en la grieta. Entonces esto obviamente no se ha conseguido con el cemento en la actualidad. Y bien, mientras estoy hablando de todo esto, parece que estoy haciendo como una apología del cemento, pero en realidad es más como una fascinación y a la vez impacto sobre la transformación de este recurso natural, no renovable, obviamente, en esta forma industrial. Ahí está una imagen del barrenado, por ejemplo, donde se depositaba este cartucho de dinamita que detonaba y hacía que se cayera esta parte de la montaña. Y el proyecto fotográfico, lo que intenté hacer desde un inicio era entrar en todas estas pedreras abandonadas. Son cerca de 60 en la ciudad de Monterrey, en todos los cerros, excepto en la parte de la Sierra Madre, en Chipinque, que esa zona siempre, desde principios del siglo XX, ha estado mucho más protegida, ha servido más como un espacio habitacional, donde se utiliza el material que se extrae de los otros cerros, del Topo Chico, del Cerro de las Mitras, del Cerro de Picachos, de la Sierra de San Miguel, y que ahora, conforme va avanzando el crecimiento de la ciudad, estas pedreras se han tenido que mover más lejos por la misma necesidad de un aire mucho más limpio. Pero lo que a mí me impresionaba, lo que originó el proyecto desde un inicio, era que los huecos de estas pedreras en las montañas han quedado así como cicatrices abiertas en la montaña de cara a la ciudad y que siguen generando una serie de males ambientales. La zona, por haber sido cortes verticales, no vuelve a regenerar la vegetación que se le quitó desde un inicio, con lo cual se vuelve una zona más seca. Esta en particular es una pedrera que está en el centro de la ciudad de Monterrey, por donde está el puente atirantado, y es una de las que siguen en funcionamiento y es la más grande de todas las pedreras que existen. En Google Maps se puede ver en el timeline de Google Maps o de Google Earth,
El crecimiento de la pedrera en los últimos 20 años ya ha sido algo impresionante. Esto ya es del otro lado del Cerro de las Mitras, hacia Villa de García, pero lo que me importaba era como un problema visual de estos agujeros en la montaña y de cómo iban manteniendo, si bien en el momento de la detonación generaba mucha contaminación a lo largo del abandono de la pedrera, pero sin ningún proceso de regeneración, siguen generando una serie de problemas. El agua se deslava más fácilmente, hay deslaves además de roca caliza todavía. La zona genera mucho polvo que se levanta, contaminando todavía como los alrededores, está más seco, atrae menos humedad. Es decir, la montaña había escuchado estas conferencias de alguien en Monterrey, por cierto, una investigación sobre la presencia de agua en Monterrey a partir de las montañas, que las montañas son atractores y resguardos de agua muy importantes para todo el ciclo de agua en un ambiente determinado, y justo estas pedreras empiezan a romper ese proceso de ciclo de agua donde atraen menos humedad y resguardan menos humedad porque se seca más rápidamente al no tener la capa vegetal que la cubre. Esto es el Topo Chico, también por ahí con otros agujeros, del que no nada más se extrae o se extrajo piedra caliza, ahora ya no se extrae, y cal, sino también agua para embotellarla, por ejemplo, el agua Topo Chico. Y bueno, es parte de todo un proceso extractivo que está ligado a la montaña y a los usos que se le puede dar a la montaña. Esto es una parte del Cerro de las Mitras más alejada de la ciudad, más hacia Villa de García. Todavía se ven ahí el proceso. Estas están en funcionamiento actualmente y entonces el proyecto en realidad era mostrar visualmente a través de la fotografía algo que de alguna manera como habitantes de la ciudad hemos dejado de ver por la presencia constante de tantos años. Muchas de estas pedreras se empezaron a trabajar en 1930, 1920 más o menos empieza ya la industria. En realidad empieza desde 1908, sobre todo con muchas exenciones de impuestos, donde se podía trabajar la tierra, no había como la montaña, pues no había un permiso que hubiera que tramitarse, ni había un pago por el uso de esta materia natural, y se exentaban impuestos a las empresas cementeras, lo que hizo que se establecieran en la ciudad con mucha fuerza, generando empleos desde luego, pero con todo el proceso de destrucción del espacio, y a la vez que se iba abandonando una pedrera porque el corte llegaba a un punto muy vertical que ya no podía seguirse trabajando sin el riesgo de que se desplomara una parte importante sobre los mismos trabajadores. Y entonces la pedrera se abandonaba y se movían a otros lados de la misma montaña, dejando estas grandes cicatrices, estos grandes huecos que les digo que son como 60, y me interesó fotografiarlas. Esta, por ejemplo, es una empresa que extrae cal, que es del mismo material, pero el proceso de trabajo es distinto, y ahí lo podemos ver alrededor de toda la zona donde está la fábrica. Y entonces dar visibilidad como a algo que está ahí en la montaña, que se da por hecho también, y que parecieran formaciones naturales, incluso reutilizándolas, pero de forma como de especulación inmobiliaria. Por ahí hay algunas fotografías de unos complejos habitacionales o fraccionamientos construidos dentro de la pedrera. Y lo que me llamaba la atención, pues finalmente es que es una forma del retorno del material de la piedra caliza al interior de lo que fue antes la montaña y ahora es el agujero hecho pedrera, pero convertido ya en un material utilitario, en cemento. Generar, como la idea del proyecto también era generar una visión del paisaje de las montañas de la ciudad de Monterrey, desde una aproximación más a ras de suelo. Desde luego era muy tentador agarrar un dron, que nunca los he agarrado realmente, pero ir y fotografiar esto desde arriba, desde el aire, y poder ver como la gran extensión
del daño, del agujero, pero me contenté con dejarlo a ras de suelo, como a escala humana, desde una mirada humana, y observar como todo lo que está entre el plano del punto de vista y la montaña, las construcciones, los cables, los postes, que también están hechos de cemento, por ejemplo, esos de ahí. El mismo material, es decir, lo que estamos viendo en todos los planos de la toma es la montaña, desde los cilindros hechos de cemento, el pavimento mezclado con piedra caliza también, con arena, con cascajo, la construcción, la estructura, los puentes, en fin, es como lo que me interesaba también era poder traducir la idea de cómo esa montaña se convierte como en un material flexible, como si fuera un plástico que puede tomar la forma que queramos para construir la ciudad. Entonces, de alguna manera, todo lo que está en la toma es la montaña transformada, pulverizada, vuelta a ser sólida por medio de un proceso y utilizada para construir algo. Y esa era también la idea de presentarla en blanco y negro, como de darle una homogenización, como si todo fuera el mismo material, poder hacer más evidente esta materialidad de la sustancia. Esta es una caseta de entrada donde está una de las pedreras abandonadas y también genera como esos paisajes de desolación y de destrucción. En cada pedrera había una tolva, que era el lugar donde se trituraba la piedra, y quedan ahí también como construcciones ya abandonadas que me interesaba también presentar como una forma del paisaje roto, del paisaje quebrado, o como ya lo menciona Ariadna Ramonetti en el texto que acompaña la exposición, como un necropaisaje, como un paisaje que se ha convertido en paisaje de muerte en distintas formas, primero porque empieza a ahuyentar, obviamente ya no hay flora en esos lugares donde se ha descampado por completo, desmontado, pero luego también los animales de la zona también de alguna manera tienen que buscar otros hábitats, y luego también en el ambiente social. Hay toda una relación con las pedreras abandonadas de Topo Chico y el desarrollo social o la lucha social en realidad que se generó alrededor de estas pedreras, que se mezclaba ya con donde había antiguos basureros en esta zona, que se mezcla San Bernabé con las colonias de Tierra y Libertad. Y entonces ahí me metí ya también a investigar un poco más, a hablar con la gente de ahí sobre el origen de las colonias, que ahora es, por ejemplo, Fomerrey 167, Tierra y Libertad, Sector Heroico, las colonias 1 de junio, 22 de marzo, creo que es 21 de marzo, no me acuerdo bien el número, y que es todo el movimiento que se unieron estos habitantes que venían de las afueras de la ciudad de Monterrey. 350,000 personas se unen en un solo movimiento llamado Tierra y Libertad en 1972 para tomar tierras y poder hacerse una vivienda digna, porque el gobierno tenía programas de vivienda. No eran propiamente obreros de las empresas de Monterrey, de las fábricas, sino que venían de un mundo más bien rural, llegado a los alrededores de la ciudad de Monterrey. Entonces, muchas de estas zonas que toman para construir sus casas eran las antiguas pedreras abandonadas. Incluso hay un documental que pueden ver en YouTube que se llama Monterrey, Tierra y Libertad, que lo hicieron unos canadienses en los años 78, creo que es el documental. Dura como 1 hora y media, pero ahí se puede ver mientras están entrevistando a los pobladores de estos nuevos asentamientos humanos. Todavía se ven atrás en el fondo las detonaciones de dinamita de las pedreras y explota la pared de la montaña, se ve el humo de la dinamita. Entonces todavía se ve el funcionamiento mientras los colonos llegaban a esta zona de una manera, además eso es bien impresionante en el documental porque es una manera muy organizada
de formación social con asambleas. Esta, por ejemplo, todo esto es una pared generada por el proceso de las pedreras y ahora utilizada como el espacio donde es un estacionamiento para una iglesia construida, que por ahí se ve ahorita la escena de una iglesia construida en el interior de una de las pedreras, una iglesia que se llama San Francisco de Asís, en Fomerrey 167, y el espacio queda como en una especie de zona industrial abandonada, convertida en una colonia, con una distancia además, porque las piedras se siguen desplomando con las lluvias, pero caen unas grandes piedras que quedan al lado de las casas, y esto se necesita como una distancia de seguridad para poder habitar ahí sin riesgo, aunque siempre está el riesgo porque están muy cerradas las tomas de la montaña. Por ejemplo, se hacen canchas de fútbol ahí donde está más cerca de las paredes de la pedrera, pero todo esto es ese movimiento de tierra y libertad. Por ejemplo, parte de esa organización era que en la asamblea se determinaba quién tomaba qué tierras y que tenía que seguir los lineamientos y las reglas de la comunidad. Por ejemplo, no podían vender alcohol para no entrar en problemas con la policía, no podían estar armados ahí adentro. Y entonces en el documental se ve como alguien tiene una pistola y que de repente dispara, o bueno, se cuenta ahí en el documental, y entonces se acerca a toda la comunidad y lo expulsan de la comunidad, pero como cada persona construyó su casa, lo que hacen es que entre todos los colonos desmontan la casa, separan los materiales, lo que se puede separar y lo que se puede volver a utilizar se lo dan a la persona que están expulsando para que se lo lleve y construya su casa en otro lado, y el terreno se lo dan a un colono distinto para que ahí ahora él o ella pueda construir su casa en ese lugar. Entonces se ve todo ese proceso que creo que está ahí también como de alguna manera implicado en esta representación del lugar para poder mostrar el sitio, ¿no?, de donde está todo esto ocurriendo. Luego menciono esto además porque algunos de los procesos que ya hacían en lugares donde vivían, por ejemplo, en la talla de piedra para hacer esculturas de cantera, lo adecúan en este caso para hacer unas esculturas o unas figuras decorativas hechas con materiales de los lugares, de cemento básicamente, vaciados en moldes de fibra de vidrio. Y ahora estarán, bueno, ahí hay otras de estas imágenes. Esta es una pedrera que está todavía en funcionamiento, un poco escondida ahí entre distintas estructuras urbanas. Y si podemos pasar en nada más, Abril, a las últimas, donde están ya para ya ir terminando, es donde están los objetos hechos de cemento. Y me interesaba ahí como representar o fotografiar estas esculturas porque de alguna manera unen una serie de procesos más industriales y luego, bueno, aquí se ve todos estos alrededores de lo que estaba hablando de las casas. Como pueden ver, son muchas imágenes para una presentación corta, entonces, bueno, hay que pasarlo rápido. Eso es de alguna manera, a mí me sirvió organizar esto así hace un par de meses para poder estructurar lo que será un libro, que estamos en el proceso de trabajo con Ariadna. Y aquí es más la ciudad, el uso del cemento en la ciudad, la manera en que esto vuelve a invadir como espacios naturales, como por ejemplo la Macroplaza, no espacios naturales, pero espacios urbanos destruidos de una forma para construir planchas de cemento. Y luego los objetos, el proyecto se va como orientando hacia toda esta forma como de derivados, como lo decía ahora Teba, hecho por estos artesanos que originalmente trabajaban la talla en piedra, pero que adecúan su proceso de trabajo en medio de este movimiento de Tierra de Libertad, ahí en el Topo Chico, por la calle de Almazán y Lincoln, a adecuarlo a vaciados en cemento, de bajo costo, para decorar las casas de los alrededores. Entonces me interesaba cómo se cruzaban de aquí de alguna manera distintos procesos
para sacar partido de una manera distinta del material de los alrededores. Y bueno, ahí termina la presentación y creo que ahí también termina mi participación. Muchas gracias. Igual al final hacemos como preguntas, yo creo. Y le paso ahora el micrófono a Teba González. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, tardes ya. Primeramente, sin que se me pase, quiero agradecer el espacio. Para mí estar aquí presentando mi trabajo, pues es todo un sueño. Desde hace muchos años quería yo como llegar hacia otro tipo de personas, quería mostrarles lo que yo hago desde hace ya algunos años y estar ahora mostrando este proyecto, pues ahora sí que presencial y también en línea, para mí es un sueño y quiero agradecerle a todos por haberse dado el tiempo de estar presente aquí a pesar del clima y agradecerle también a Abril por la invitación. Ya hace minutos estaba hablando con Osvaldo, la verdad es que mi presentación es mucho más corta y yo le decía, no, sabes que yo te voy a hacer mejor preguntas a ti porque yo no creo tardarme tanto y todo eso. Entonces, pues, felicidades, me gustó bastante, desde que estábamos platicando allá afuera me gustó bastante lo que estás presentando. Muchas gracias. Y sin más que decir, pues quisiera iniciar con un video, no sé si tenga audio, entonces, pues para mostrarles parte de lo que yo hago, quiero iniciar con un visual. Es el 1 de abril en la presentación, ¿no viene la de PowerPoint? Ah, bueno. Ok. Pues nada más desde la laptop, sí, no pasa nada. Bueno, esa es la introducción de lo que yo hago. Si pueden ver, pues son personas del barrio. Me refiero a gente que pertenece a pandillas, gente que después de las pandillas pasaron a formar grupos de rap, y ciertas personas que pues han cambiado o dado un giro a su vida 180 grados, que ya no se dedican a esto, que ya cambiaron su vida por completo, o bien otras personas que pues de plano se fueron por otro rumbo, peor. Entonces, bueno, este proyecto se llama Loca Vida. Para comenzar, pues mi nombre es Alfredo González. La mayoría de las personas me conoce como Teba. Y yo estudié en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Estudié diseño gráfico. Ahí en la facultad nos dieron un tetra, la clase de fotografía. Hacíamos fotografía digital, hacíamos fotografía análoga. Ahí estaba muy padre porque veíamos lo que era la iluminación, la composición, el encuadre. Y algo de lo que me gustaba bastante es que también veíamos cómo revelar lo que es la fotografía análoga.
Yo empecé a hacer fotografía hace ya algunos años. Yo empecé haciendo fotografías de fachadas, todo relacionado con la calle, las personas desconocidas que pasaban a mi alrededor. Yo me acercaba, les tomaba foto. Ahora sí que todo lo que tenía que ver con la calle es ahí donde yo estaba. Siempre andaba con mi cámara y digamos que no tenía como un rumbo fijo, no sabía como hacia dónde quería llegar o qué es lo que quería hacer, solamente pues tratar de fotografiar todo lo que veía mientras, lo voy a decir, mientras salía, yo trabajaba en el centro de Monterrey, entonces para llegar a ese lugar siempre me bajaba del camión ahí en el centro de Monterrey, en Juárez, y tenía que caminar como unas 8 a 10 cuadras, entonces sí era un buen tramo el que yo caminaba y aprovechaba para pues llevar mi cámara y hacer fotos de lo que yo estaba viendo. Hace 11 años inicié este proyecto que es el de Vida Loca y bueno, a modo de resumen, mi trabajo muestra, yo lo considero que son fotografías crudas de lo que es la realidad y mi trabajo muestra esa crudeza que pues revela una parte de esta sociedad que muchas veces suele ser ignorada o que no les toman esa importancia que tal vez deberían por el simple hecho de cómo se ven, de cómo se ven. Y bueno, en mis fotos puedo abarcar temas como desde drogadicción, desde delincuencia, pandillas y pues también abarco lo que son los barrios que, como les comentaba, muchas veces pues son ignorados por ahora sí que otro cierto tipo de personas, no sé cómo llamarlos, pero que no le dan como esa importancia. Lo que trato de transmitir con mis fotos pues es la búsqueda de esa verdad, retratar la verdad de las personas, ser la voz de ellos y llegar a estos espacios para que los conozcan, para que sepan quiénes son, para que sepan que existen y para que sepan también que es muy variado todo esto, no por el hecho de ver una persona con tatuajes o ver una persona con un cierto tipo de vestimenta, pues lo cataloguemos como una persona mala o lo cataloguemos de cierta manera. Entonces yo lo que busco mostrar también con estas fotos es de que una persona se puede ver de cierta forma, pero realmente es de otra manera. Y me pasó porque antes, yo cuando inicié el proyecto, pues no conocía a la mayoría de las personas. Poco a poco pues me tuve que involucrar para conocerlas y darme cuenta de que muchas veces pues yo también llegué a juzgar malamente. Bueno, a lo largo de estos años he trabajado, mis trabajos han sido en digital. Esto lo comento también para las personas que van iniciando con la fotografía, pues que sepan que no importa cómo comiencen o con qué hagan sus fotos. Actualmente yo trabajo con fotografía digital, actualmente también trabajo con fotografía análoga y hace 2 años empecé a trabajar con fotografía instantánea, ya sea las Instax o las Polaroid, que de verdad me gusta bastante el resultado y creo que es parte del experimentar y de retratar pues todo esto que, al menos en mi caso, pues el mismo tema pero con distintas herramientas. Y, a ver, bueno. Como fotógrafo lo que busco es expresar las emociones, contar historias y sobre todo provocar reflexiones a través de las imágenes. Quiero recordarles que la documentación fotográfica no solamente nos brinda recuerdos del pasado, sino que también nos permite explorar pues, perspectivas artísticas y pues, diferentes narrativas.
Ok, y bueno, como están viendo en la imagen, pues creo que también lo hice aquí. Muchas personas de las que aparecen en mis fotos provienen de barrios bajos y han tenido que enfrentar ciertos desafíos para llegar a donde están hoy. Me ha tocado hablar con personas que han enfrentado pues abandonos, violencia familiar, violencia de pandillas, obviamente. Algunos han pasado por situaciones de violencia y han sido víctimas también de la injusticia social, que es lo que les comentaba en un inicio. Simplemente por ir caminando en la calle, pues llegan, los paran, los levantan o pues los ven mal y los tratan de diferente manera. Para mí, les decía, la fotografía se convierte en una forma de darle voz a todas esas personas que de otra manera no serían escuchados, y es por eso que también aquí es que los presento para que los conozcan. Y pues bueno, ¿qué es lo que me inspira a hacer una foto? Pues lo primero que pienso es cómo se va a ver esa foto dentro de 20 años. Yo veo, hay fotógrafos que yo sigo que han documentado, por ejemplo, el barrio, o han documentado alguna cultura urbana de hace 20 años, de los 70s, de los 80s, y yo veo la foto y digo, me hubiera gustado estar ahí en esa época y ver pues cómo se vivía en aquel tiempo. Entonces, cada vez que hago una foto, eso es lo que yo pienso, cómo la voy a ver dentro de 20 años o de 30 años y qué impacto va a tener para las nuevas generaciones que vayan viendo el trabajo, ¿no? Y sí, ahí estamos bien. Como ven en las fotos, la mayoría de las personas muestran tatuajes. Anteriormente los tatuajes eran pues muy mal vistos. Hoy en la actualidad ya está muy abierto el tema. Pero cuando yo empecé a hacer retratos, sí todavía había mucho ¿cómo se le llama? Rechazo también por parte de las personas. Entonces, en mis retratos los tatuajes pues significan experiencias y aspiraciones de las personas que los portan. También cada tatuaje pues es una anécdota que cuenta las peleas o las luchas que cada persona tiene, luchas ganadas, luchas perdidas, y cada tatuaje también para ellos cuenta una historia. Esto pues también para ellos es como una conexión a su vida, a su historia, a su pasado, y es un símbolo de pertenencia. Muchos tatuajes de los que portan las personas que yo fotografío pues son pertenencias a pandillas, son historias pues que han pasado a lo largo de su vida, como tal vez cárcel, como tal vez familiares fallecidos, como tal vez si sufrieron algún daño o si quieren proyectar también como la otra cara de lo que es su vida, pues también lo llevan marcado en la piel y es algo que los caracteriza demasiado. ¿Cómo llegué a hacer este tipo de fotos? Pues les digo, yo hace 11 años empecé a hacer este proyecto y todo comenzó porque yo, desde que era niño o adolescente, me llamó bastante la atención el tema de las pandillas, el tema del graffiti, e incluso cuando era adolescente, pues también formé parte ahí del grupo de personas que andaban en la esquina, que se andaban peleando. De cierta manera, pues formé parte de pandilla. Pero yo conocí a una persona que esa persona sí estaba totalmente involucrado con algunas de las pandillas. De hecho, la pandilla se llama Los Muere. Y pues, no sé, no podría decir tanto de eso, pero a partir de ahí, esa persona se fue a Estados Unidos, lo deportaron y yo le dije, oye, es que ¿sabes qué? Quiero empezar con este proyecto, me gusta pues cómo te ves,
Yo siento que tú tienes muchas historias que contar porque pues se había ido de mojado, fue deportado, me platicó como al momento de ser deportado todo lo que pasó. Entonces a él empiezo a hacer sus primeras fotos y luego como él tenía bastantes contactos de otros grupos, de bandas o de pandillas, me empiezan a involucrar con ellos y era pues al principio un poquito difícil porque pues me veían así como que tú quién eres o qué onda, entonces yo andaba así con mi cámara y que no, pues yo que quiero, vengo a hacer estas fotos y ya, el punto es de que me fui relacionando hasta el punto de que pues ya los considero mis amigos o mis camaradas y así me fui de poco a poco, de persona tras persona y de bandas que no me dejaban entrar ahí a su barrio, pues ahora, antes yo tenía que decirles de que, oye, es que ando haciendo este proyecto, me gustaría visitar ahí tu colonia, me gustaría hacerles unas fotos ahí a su grupo de amigos. Y ahora es al revés, ahora me buscan a mí y me dicen, oye, pues nosotros somos de acá, nos gustaría que vinieras y quisieras unas fotos, nosotros hacemos esto, y andamos pues de aquí para allá y así, nos juntamos tantos. Y está padre porque poco a poco creo que el nombre como fotógrafo se ha estado dando a conocer, pero dando a conocer de cierta manera que esas personas saben lo que hago, les gusta lo que hago y me hablan pues para ir al barrio, para ir a sacar esas fotos y, y yo creo que es parte de lo que me ha dejado este proyecto y la fotografía porque pues desde, te digo, ya 11 años haciendo esto, involucrado en esto, eh, pues no sé, es como, o sea, no me he salido de esa línea, eso es a lo que quiero llegar, que no me he salido de esa línea y le he seguido. Entonces, para hacer este tipo de fotografías, pues obviamente necesitaba involucrarme con las personas, conocer a las personas, darles mi confianza y sobre todo ganarme la confianza de ellos, porque no es fácil llegar a algún barrio y decir, oye, te voy a hacer fotos, porque pues como quiera, si no te conocen, pues es como que, eh, digo, tanto te pueden recibir bien como te pueden recibir mal, te puede ir mal. Entonces, lo principal es darles mi confianza y ganarme su confianza. Luego les voy a proyectar también otro video que es bueno, es que yo hago fotografía y también hago video, pero el tipo de video que hago pues también va relacionado con lo que es la fotografía. Entonces, es el que dice 02, a ver, 00. Ah, no, ese no es. No, sí, ese. Ese lo grabé en un evento que hubo en Aguascalientes. Fue un evento de lowrider, son los carros que brincan, son carros clásicos que modifican. Y en Aguascalientes se reúnen bastantes personas de los alrededores, como de Nuevo León, de Guanajuato, de Guadalajara. Muchas personas de las que salen ahí son personas que ya conozco y que no conocía, pero que ya conozco otra vez. Bien, ahora sí nos vamos a la presentación. Ok.
Si se fijan, la mayoría de los tatuajes que traen pues son relacionadas a la cultura mexicana, los apellidos, también se tatúan mucho lo que es la Virgen, letras góticas, letras cursivas. Y uno de los tatuajes más característicos son los 3 puntos, normalmente se los tatúan en la mano y que tienen que ver con la loca vida, que es parte del nombre del proyecto, y cada punto significa algo, que es cárcel, vida y muerte, que son los 3 puntos que van relacionados con lo que es todo esto de la loca vida. Si nos vamos a la presentación, ok, aquí estamos viendo algunas muestras de las fotos que he logrado hacer. Si vemos la primera de la parte superior izquierda, es una persona que trae 2 armas, y esa vez, como anécdota, esa fue en un local, vendían ropa, pero era pues un local, pues así, ¿cómo llamarlo? Underground, o no sé cómo decirlo. Entonces yo fui a hacer esas fotos ahí, y yo estaba muy confiado diciéndole que me apuntara a la cámara, que quería ver la pistola, que hiciera ciertas caras y así, pero yo no me había dado cuenta que la pistola traía balas. Entonces yo le estaba diciendo muy confiado de que me apuntara directamente, y el chavo estaba así, haciendo movimiento y todo, y cuando terminé de hacer esa foto, me dijo él sorprendido de que no manches, no me acordaba que traía las balas. Y yo pues obviamente sí me asusté, porque ya había pasado, obviamente ya después me reí, pero esas son ciertas cosas o anécdotas a las que me he enfrentado, por decir algunas. Hay otras pues un poquito fuertes, pero a lo que voy es de que hacer este tipo de fotos pues también te arriesgas bastante, tanto con la delincuencia, tanto con la policía. ¿Por qué? Porque, como les digo, en las fotos abarco lo que es drogas, armas y todo ese tipo de cosas que yo como fotógrafo pudiera decir que no me pasa nada, porque pues yo soy como un observador, yo estoy como haciendo mi trabajo, pero sabemos que a veces en todo esto de la delincuencia pues no se fijan quién es quién, y pues también la puedes llevar, ¿no? Bueno, y estos son ejemplos de mis fotos. Del lado derecho vemos lo que les comentaba en un principio, son fotografías con cámara instantánea. Lo que hago con estas fotos es, porque aparte de guardar ese registro visual, es que ahora las tomo y les digo que me las firmen, también para guardar, pues ahora sí que su firma con puño y letra, y volvemos también a lo mismo de que cómo las voy a ver dentro de algunos años. Entonces yo hago series, voy a ciertos eventos, hago este tipo de fotos, de retratos también, las firman, y lo que hago es enmarcarlas. Yo esperaría que estos cuadros se muestren en alguna exposición a futuro, y es algo que me gusta bastante hacer. Esta foto la hice en Oaxaca. Ella me dijo que nada más le llamaban así, Vickystown, o era a la pandilla a la que pertenecía o pertenece. La hice en el 2015, y esta la hice en un tour que me di con un grupo de rap que se llama Lingo M. Si nos vamos a la siguiente, esta es una foto que me gusta bastante. Él es el Araña. Él pertenece a un grupo que se llama Mexican Little Mafia, y lo que dice en sus ojos en español es
El fin de mi loca vida. Yo platicando con él, pues nada, digo, entre charlas, entre pláticas, me dijo que eso era específicamente la frase y en los ojos para cuando a él le tocara el momento de partir, pues que la gente viera el cómo, yo creo que más bien el representar de cómo vivió la vida tan acelerada. De hecho, él es una de las personas que le tocó ser balaceado en una ocasión. Después se fue creo que a Canadá. No sé si actualmente ya vive aquí en México, pero les digo, es parte de la vida real de cada persona a la que yo retrato. Después en la siguiente, bueno, él es Cano González. Esa foto la hice acá en el centro de Monterrey. Él ya falleció. Falleció creo que hace como 2 años. Y bueno, igual que la mayoría de las personas que retrato, pues perteneciente a grupos de pandilla, él también hacía rap, entonces formó un grupo de rap y bueno, me enteré que hace 2 años falleció. Parte de mis influencias, yo creo que ahora va a tener un poquito de más sentido lo que es mi foto. Parte de mis influencias y de lo que hago, pues existen varios fotógrafos. Uno de ellos y de los principales es Esteban Oriol. Él retrata a raperos de Estados Unidos, a celebridades. Está muy raro ese contraste porque también retrata a pandillas de Los Ángeles, entonces de ahí se pasó a retratar a raperos famosos y también a celebridades, a modelos, etc. También tenemos a Isabel Muñoz, que ella retrata distintas culturas y tribus, pero lo que me llamó la atención de ella es que hizo una serie de fotografías a integrantes de la Mara Salvatrucha de El Salvador. Entonces, si tienen oportunidad, sus fotos son impresionantes. Ella, a lo que yo he visto, normalmente va a las locaciones, pero ella sí monta un fondo, ya sea blanco o negro, y pone a las personas ahí, y ahí así es como le hace las fotografías. Por lo regular no muestra como dónde viven, no muestra como el barrio de donde son, etc. Y les digo, ella lo que hace es como hacer tipo fotografía de estudio, pero en la calle. Después, otra de mis influencias es Cristian Poveda. Él era un cineasta, fue conocido también por realizar el documental de La Vida Loca en el 2009, que mostraba ese documental cómo vivía el día a día los Mara, la M18 si no me equivoco, y parte de lo que se arriesga pues las personas y lo que hacemos esto es que, por ejemplo, en este proyecto que él hizo, él se había comprometido a darles, a ayudarlos económicamente. Él se los había prometido y no cumplió la promesa. Terminó el documental, lo sacó 2 años después, miembros de la pandilla lo mataron. Y como les decía, desde hace años, pues yo crecí con lo que fue el graffiti. Y para mí una influencia importante es Marta Cooper. Ella es una fotógrafa que se dedica hasta la fecha, porque vive aún, se dedicó a documentar todo lo que fue el graffiti en Nueva York en los 70s y en los 80s. Entonces era bien impresionante sus fotos porque ella mostraba pues cómo se subía la gente, cómo maniobraba en los trenes y cómo maniobraba también ella para hacer estas fotos. Y podría decirles más influencias y fotógrafos pues que me inspiran, pero al momento creo que están bien estos 4. Y bueno, ya casi para finalizar, a modo de reflexión, es que veamos un poquito más allá de lo que son las superficies y que conectemos todo con estas historias que reflejan también la diversidad de lo que son las experiencias humanas.
pues a medida que nos vamos sumergiendo en todo lo que son estas fotografías, descubrimos que también los sueños se pueden cumplir, no importa el tipo de persona, no importa el color, no importa las clases sociales, todos los sueños pueden ocurrir, incluso también pues en lugares menos esperados. Y cada persona, sin importar las circunstancias, posee una historia digna de ser contada. Y ya nada más para cerrar, parte de lo que les acabo de decir es, cada fotografía es una historia que merece ser contada y espero que con estas fotos que les mostré, pues les haya reflejado algo, hayan visto algo, les haya interesado o les haya causado al menos esa curiosidad. Y pues de mi parte es todo, nada más agradecerles nuevamente el espacio que me dieron para mostrar mi trabajo y a ustedes por estar presentes, que se dan el tiempo de venir. Listo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Carlos García Campillo, coordinador de la Cineteca. Les doy las gracias, de verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos todavía, aunque vamos un poquito tarde, tenemos algunos minutos. A ver si alguien tiene un comentario o una pregunta. ¿Sí? Buenas tardes. Una pregunta que igual puede aplicar para ambos. Bueno, mejor no. Una pregunta para ambos. Cuando hablamos de documentales, usualmente creo yo los mejores, los que más trascienden o llaman la atención son los de una índole social en el que se tiene que interactuar constantemente con la gente, precisamente como dice usted, el ganarse la confianza. Así que usted, para quienes se van adentrando a este ámbito y los que no somos tan agraciados en el ámbito social, ¿qué recomendaciones tienen ustedes para uno plantarse con la gente y hacer este tipo de interacciones con los que sale a flote este tipo de material? En mi caso, personalmente, fíjate, yo me considero una persona que no me es fácil interactuar con las personas. Batallo bastante para acercarme. Entonces lo que yo hago es tener siempre un contacto de cualquier lugar que voy, tener un contacto. Y les mencionaba, fui así como me fui relacionando con las demás personas a base de un contacto. Pero porque yo llegar así nada más y hablar y decirles, oye, explicarles como un proyecto, sí se me dificulta bastante. Entonces, yo creo que como consejo, si te quieres adentrar en algún tema, pues tener al menos algún contacto que te ayude, como que te dé la facilidad de entrada y la facilidad también para pues llegar, no sé si a las personas o lugares a donde tú quieras ir. Es como tener un contacto que te pueda ayudar. Que abra la puerta. Sí, que abra. Para mí también es complicado la interacción, bueno, creo que para muchas personas, y sobre todo que mi interés está más en el espacio que en la representación de retratos o de personas que habitan los espacios. Entonces depende mucho del proyecto, como la forma de acercarte. Para este en particular tenía mucho que ver con ir primero solo como a ver, a conocer antes de sacar ya la cámara y hablar con las personas que están ahí, como preguntar por la historia del lugar, desde hace cuándo están ahí. También te empiezan a manifestar como sus inquietudes. Ya cuando venía con la cámara pensaban que a lo mejor trabajaba para el municipio, entonces que si iban a arreglar el drenaje o que no había luz en algún lado. Y eso también es como una forma de empezar a interactuar, aunque no sea la finalidad, porque no iba a hacer nada de eso. Y también un poco plantear desde un inicio la intención de lo que quieres hacer, creo que eso es muy importante. Ya cuando empezaba a platicar con las distintas personas de los lugares, sobre todo de las colonias que están dentro de las pedreras, les decía que estaba haciendo un libro sobre la historia del origen del lugar, de las pedreras, de la instalación ahí de las casas. Y eso creo que también les va interesando como diálogo porque
obviamente hay muchas cosas que contar ahí. Entonces se vuelve algo para poder contar la historia que quieren o lo que les preocupa sobre el entorno. Entonces, para ese proyecto en particular, como acercarse y empezar a platicar de cosas que son como evidentes a lo mejor ahí en el lugar. Luego hay otros proyectos que tienen otra lógica también para acercarse, ¿no? Pero este en particular creo que así. Vale. Sí, creo que parte de lo que dices es también tener muy definido tu argumento fotográfico para que también llegues con esa carta de quiero hacer esto, por esto, y investigué esto. Entonces, esto te ayuda bastante a que te abran la puerta fácilmente y puedas lograr tu objetivo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Preguntarle a Osvaldo, hablaste al principio de este proyecto de las pedreras que ya estás por concluirlo, sí, por terminarlo, y como me dio un poquito de curiosidad, sé que ya hiciste un par de exposiciones sobre el proyecto, ya hablaste sobre la presentación del libro que se va a hacer pronto, creo. Espero. Entonces, de una manera más como amplia o más general, ¿cómo sabes cuándo terminas un proyecto? ¿Cómo lo terminas? O cómo dices, sabes que aquí ya saqué lo que me inspiraba de esto y lo pones a descansar y te brincas y te pones a hacer otra cosa, ¿no? En tu caso. Sí, sí, nunca sabes bien cuándo se acaba, porque yo pensé que lo había acabado el año pasado y todavía este año estuve tomando otras fotos. Había un concurso, que no me seleccionaron, pero donde me interesaba contar ciertas imágenes en particular que no tenía. Y entonces fue en marzo regresar a tomar, y ahí tomé realmente muchas fotos. También hubo algo técnico en el proceso. Bueno, Juanjo, además para agradecerle también porque él me ha ayudado a tomar las fotos de gran formato con las cámaras de placa, que no es nada fácil. Entonces me ha acompañado algunas veces a tomar estas placas que implican todo un movimiento de medición, de técnica, etcétera. Pero había muchas fotos que técnicamente no estaban bien resueltas al principio, en el 2019, por ejemplo. Unas fotos que tomé en analógico que yo revelé en mi laboratorio y que no revelé bien. Entonces, unas se mancharon, otras no agarraron el contraste que necesitaban. Entonces, realmente, en marzo de este año retomé muchas fotos, que es un tema raro para una foto documental, porque alguien no va y vuelve a tomar la foto que ya tomó hace 4 o 5 años, pero ahí funcionaron maravillosamente porque ya tenía un entendimiento más claro que al principio no tenía muy claro de lo que quería mostrar del proyecto. Más bien solo me agarré a tomar fotos de pedreras, con las que empecé eran con las que estaban abandonadas, y, y no tenía claro el punto de vista, el enfoque, la narrativa de cómo unir el proceso, por ejemplo, para un libro donde ya es más, tienes que contar la narrativa de una manera más clara, tal vez. Y entonces había muchas fotos que decía, es que falta eso, que cuando estoy contando el proyecto hablo de esa foto, pero no existe todavía. Entonces, ir a buscar esa foto permitió unir ciertas, unas tramas, digamos, entre un tema y otro. Por ejemplo, entre la montaña y la ciudad faltaban más fotos de edificios que no había tomado. Y luego entre la ciudad y la zona de las pedreras con los objetos faltaban también como ciertos acercamientos. Y entonces solamente era como en la narrativa, había unos huecos que necesitaba construir esa toma, que al principio no tenía claro, pero ya después con todas las fotos también podía hacer. Y algo que era nuevo, por ejemplo, de hoy realmente para esta presentación, es que los objetos de cemento los había presentado aislados, como solamente la toma del espacio, y lo que había hecho ahí era llevar una tela negra al taller donde trabajan Patricia y su papá, y entonces se aislaron demasiado. Lo que me interesó ahora era mostrar el taller, como mostrar las imágenes, que en realidad es una casa donde ahí mismo venden los objetos. Y eso creo que el contexto era muy necesario para esas tomas y también lo vuelve como más dialéctico de una forma. Y eso es una manera de presentar el proyecto con fotos que había tomado hace varios años, pero que no las había puesto juntas.
y eso se va desarrollando también con este tipo de presentaciones donde al explicar algo queda más claro cómo mostrarlo, ¿no? Más o menos. Entonces eso, y también que ya llega un momento en que tienes que pasar a otra cosa. Había una parte del proyecto original que nunca pudo entrar, que era los petroglifos hechos en Boca de Potrerillos hace 8,000 años, que es la misma cadena montañosa de donde se toma el material para hacer el cemento. Está en Mina, Nuevo León, cerca de la Sierra de San Miguel. Una parte enfrente de eso la trabajan como para extraer piedra caliza, y en otro lado, muy cerca, están los petroglifos. Y desde un inicio me interesó comparar esas dos formas de tratar la montaña, como zona sagrada, como espacio sagrado, y como zona para extraer materia prima. Pero no, era muy difícil poner eso a dialogar en una misma forma. Entonces lo que estoy haciendo ahora, el siguiente proyecto más bien tiene que ver con esa forma más sagrada de la montaña, ¿no? Entonces también hay algo como que ya no cabe en este proyecto y lo puedes pasar al siguiente proyecto. Sí. No sé si tú quieras decir algo ahí. No. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos esta mesa. Muchísimas gracias de nuevo. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa, a pesar de las predicciones de Apocalipsis que no se cumplieron. Pero bueno, vamos a dar unos minutos más, ahorita vamos un poquito tarde con el programa, pero son las 12:42. Si les parece, nos vemos a las 12:50 aquí para la siguiente charla con Natalia Beristain y Tom Díaz. Muchas gracias.